Padre de amor y de misericordia, en esta nueva jornada que nos regalas de 6 de junio, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que no hay lugar más seguro para nuestro corazón que tus brazos de gracia. Muchas veces, Dios mío, hemos cargado con pesos que tú nunca nos pediste llevar. Hemos permitido que errores del pasado, que fracasos, que pecados ya confesados o decisiones equivocadas continúen acusándonos y robándonos la paz. Pero en este despertar, Señor, queremos escuchar tu voz por encima de toda acusación. Permite, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos muestre la profundidad de tu perdón, que podamos comprender el valor de la obra de Cristo en la cruz y que toda culpa que no proviene de ti pierda autoridad sobre nuestras vidas. Enséñanos a caminar en la libertad de los hijos de Dios y a descansar en la gracia que nos fue dada por medio de Jesucristo. Guíanos, Señor, en este día, direcciónanos y que tu palabra haga rema en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La carta a los Romanos es considerada una de las exposiciones más profundas del Evangelio. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo explica la realidad del pecado humano y la necesidad de la salvación. Pero al llegar al capítulo 8, encontramos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice no poca condenación, ¿verdad? O no menos condenación, o ninguna condenación. Mira, amado, esta verdad transforma completamente la manera en que el creyente debe entender su relación con Dios. Porque una de las estrategias más frecuentes del enemigo es mantener a los creyentes recordando constantemente aquello que Dios ya perdonó. Satanás percibe y recibe en la Biblia el nombre del acusador. Y su propósito es mantener a las personas viviendo bajo culpa, vergüenza y condenación. Pero debemos entender una diferencia muy importante, que el Espíritu Santo trae convicción, mientras que Satanás trae condenación. Entonces la convicción del Espíritu señala el pecado para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Así que la condenación señala el pasado para mantenernos esclavizados, mientras que la convicción nos acerca a Dios. La condenación nos aleja de Dios. Es por esto que muchos creyentes viven una lucha constante, porque saben que Dios los perdonó, pero no han aprendido a perdonarse a sí mismos. Siguen recordando errores que Cristo ya borró. Siguen cargando culpas que Jesús ya llevó sobre la cruz. Y terminan viviendo como prisioneros de un pasado que Dios ya redimió. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, no solamente cargó nuestros pecados, sino también cargó nuestras vergüenzas, nuestras culpas y nuestra condenación. Por eso Isaías profetizó siglos antes en Isaías 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Así que la obra de Cristo fue completa, no fue parcial, fue completa. Y cuando una persona se arrepiente genuinamente y entrega su vida al Señor, Dios no solamente la perdona, sino la justifica. Y esta justificación significa que Dios no declara justos por medio de Cristo, no porque seamos perfectos, sino porque Jesús pagó completamente nuestra deuda. Mira, Pedro conocía muy bien esa verdad, pero negó al Maestro 3 veces. Fracasó públicamente, pero después de la resurrección, Jesús no vino a destruirlo, sino vino a restaurarlo.
Y aquel hombre que había caído terminó convirtiéndose en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios fue mayor que su fracaso. Y esa misma gracia sigue estando disponible para nosotros el día de hoy. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, quizás llevas tiempo recordando algo que Dios ya perdonó. Quizás sigue luchando con culpas que Cristo ya llevó sobre sí mismo. Quizás has permitido que la voz de la acusación hable más fuerte que la voz de la gracia. Pero hoy el Señor te recuerda que si has venido a Cristo con arrepentimiento sincero, su perdón es real, su gracia es suficiente, su amor es más grande que cualquier error de tu pasado. Entonces no sigas viviendo encadenado a aquello de lo cual Dios ya te liberó. Mira, camina en la libertad que Cristo compró para ti. Hoy, recuerda que la cruz no solamente perdonó tu pecado, sino que también rompió la cadena de la culpa que quería seguir gobernando tu vida. Mañana continuaremos con el tema del perdón que libera. Cómo sanar la herida que otros dejaron en nuestro corazón. Porque después de recibir el perdón de Dios, debemos aprender a entender ese mismo perdón a quienes nos han herido. Amados, este tema es clave porque prepara el corazón para uno de los pasos más profundos de la libertad espiritual, el perdón, que será el tema del próximo devocional. Mi hermano, te invito para que mañana me acompañes en una nueva enseñanza, porque comenzar el día con Dios es lo mejor cada día. Bendiciones.